con ustedes nuevamente en este su espacio informativo P&P Noticias. Comenzamos la semana con mucha información. Soy Itzel Grajales y como todas las noches me acompaña mi compañero Ángel Mario Sherato. Buenas noches, Itzel, me da mucho gusto saludarte. Hoy es lunes 29 de octubre, ya casi fin de mes y acercándonos al fin de año. Empezamos con información interesante. Le contamos que hoy la líder de la sección 50 del Sindicato de Salud en Chiapas, la famosa Chusita, advirtió que los trabajadores de salud seguirán en paro porque el gobierno del estado se niega a pagarles 800 millones de pesos. Veamos la información que al respecto nos tiene mi compañero Esteban León Rodríguez. Los trabajadores de la salud en Chiapas no levantarán el paro de labores que iniciaron hace 3 días, porque el gobierno del estado se niega a pagarles una deuda de más de 800 millones de pesos por prestaciones laborales. Así lo informó María de Jesús Espinosa de los Santos, secretaria general de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud en Chiapas, esta mañana en una rueda de prensa que realizó en el Hospital Rafael Pascasio Gamboa. La líder sindical detalló que ha participado en 2 mesas de diálogo con la directora general del Instituto de Salud, Leticia Guadalupe Montoya, quien les ha respondido que el gobierno del estado no tiene el dinero para liquidar el adeudo que se originó en ese sexenio. Fue el día viernes que nos vuelven a citar ya con la presencia del secretario de Hacienda, compañeras y compañeros pueblo de Chiapas. Los resultados fueron lo mismo, diciendo que no tienen dinero, que nada más tienen 30 millones de pesos correspondientes al pago de uniformes y pago del Día del Trabajador de la Salud, pero únicamente alcanza para los trabajadores de base. María de Jesús dijo que las mesas de diálogo se inconformó también por el desabasto de insumos de la mayoría de los hospitales en Chiapas, situación que ha dificultado la correcta atención de dengue e influenza, enfermedades que han cobrado 22 vidas este año, 21 por dengue y 1 por influenza. De responsabilidad del gobierno del estado por no haber administrado los recursos como se debía, lleva hasta el día de hoy alteraciones en la economía de todos los trabajadores de salud. Ha llevado alteraciones en el diagnóstico de salud de todo el pueblo de Chiapas. Por información del panorama epidemiológico en el estado en la semana 42, van 21 defunciones por dengue. Hoy ocupamos primer lugar en Chiapas por muerte materna. Por último, mencionó que los trabajadores de la salud no están dejando en el abandono los hospitales, porque durante este movimiento están atendiendo el área de urgencias y terapia intensiva, a pesar de la falta de medicamentos y equipo médico. Para P&P Noticias, Esteban León. Hay que hacer mención en el contexto de esta nota que desafortunadamente uno de los seguidores de la señora María de Jesús agredió cobardemente a un compañero periodista, al compañero Rodolfo Flores, en un acto inusitado y sin la menor provocación, lo cual nos indica que el mismo sistema de golpeteo a los medios de comunicación por parte de los sindicatos y otros gremios que necesitan de los periodistas van a seguir, y eso pues nosotros no lo podemos permitir. Condenamos esta actitud y exigimos a doña Chusita que ponga orden en sus filas. De otra forma, yo creo que no podremos creerle en lo absoluto nada de lo que diga a favor de los trabajadores, no de los enfermos de Chiapas, porque no están tocando temas prioritarios como la falta de medicinas, más que menciones efímeras. Así es, los compañeros reporteros y reporteras de la entidad ya se han pronunciado en solidaridad con Rodolfo Flores y han advertido a este sindicato que de seguir las agresiones ya no cubrirán sus eventos ni ruedas de prensa. Y en otras noticias verdaderamente lamentables, le informamos que hoy fue absuelto Fernando Rosales Toledano. Él es el asesino confeso de la joven Viridian Flores,
Viridian Flores Ramírez, a quien habría asesinado de 25 puñaladas hace 6 años. Esta tarde, Juan Carlos y Guadalupe dieron una rueda de prensa, ellos son los padres de Viridian, donde condenaron esta sentencia que emitió la juez Isabel Álvarez Ramos, porque aseguran que no solamente Fernando Rosales es un feminicida confeso, sino que hay pruebas suficientes para demostrar que es responsable de este crimen. Esto es lo que dijo, una parte de lo que dijo la madre de la joven Viridian Flores. Es injusto que no podamos confiar ya en las autoridades. Tengamos o no las pruebas, no podemos confiar. Y yo invito a quienes padecemos este dolor, precisamente a que nos unamos y exijamos, pero no ante las autoridades, tenemos que ir más allá. Necesitamos otro tipo de apoyo, porque desafortunadamente hay cosas que se manejan bajo otros intereses, de los cuales a veces es muy difícil poder competir con eso. Este es el dolor de una madre que en una rueda de prensa pide justicia por el feminicidio, el asesinato tan atroz de su hija Viridian Flores. Este crimen sin duda no debe quedar en la impunidad. Recordemos que hace 6 años el entonces procurador de justicia Raciel López Salazar, hoy fiscal general de justicia, dio una rueda de prensa donde dijo que no había lugar a dudas. Todo indicaba que Fernando Rosales Toledano asesinó a Viridian Flores de 25 puñaladas en un hotel de San Cristóbal de las Casas. Eso fue un 8 de junio de 2013. Horas después arrojó el cuerpo a una barranca con la ayuda de un amigo que también habría estado preso. Luego fue aprehendido, como recordamos y como está dado cuenta en varios medios de comunicación, fue aprehendido en un hotel de Tapachula donde llegó porque pretendía huir precisamente a Guatemala y de ahí a Brasil. Incluso varios medios de comunicación publicaron que en su detención presentaba lesiones en el cuello porque intentó suicidarse. En estos momentos, en las redes sociales, hombres y mujeres expresan su indignación por la sentencia que emitió esta juez, le repito su nombre, Isabel Álvarez Ramos, quien hoy absolvió a este feminicida confeso, Fernando Rosales Toledano, que le digo, recordemos que en ese entonces, hace 6 años, Fernando Rosales trabajaba como secretario particular del entonces senador Luis Armando Melgar Bravo. Esta es la lamentable información que tenemos al respecto. Esperamos que no quede en la impunidad. Los padres de la joven dijeron también que van a apelar esta sentencia y, de ser necesario, presentarán un amparo. Bien, en otras noticias, el Instituto Nacional Electoral, INE, invitó a todos los niños y jóvenes de Chiapas para que de 6 a 17 años a participar en la consulta infantil y juvenil 2018, donde podrán opinar sobre temas relacionados con la igualdad de género. Escuchemos lo que al respecto dice mi compañero Dagoberto Zambrano. El Instituto Nacional Electoral invita a participar a niños, niñas y jóvenes en la consulta infantil y juvenil 2018, del 17 al 25 de noviembre, donde podrán expresar su opinión sobre temas relacionados con su vida cotidiana y el ejercicio de sus derechos. Al respecto, Jorge Anaya Lechuga, vocal de Capacitación y Educación Cívica del INE en Chiapas, comentó que una vez obtenidos estos resultados, se pondrán a consideración de quienes instrumentan políticas públicas en los 3 niveles de gobierno. En esta ocasión, el tema que se abordará es perspectiva de género. El Sistema Nacional para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que es el CIPINA, y tenemos también a UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Infancia, que colaboran junto con un comité de expertos para definir cuál es la materia de la consulta, a quiénes van dirigidos y sobre todo también apuntando que una vez que se consulte a los niños, estos resultados se pongan a consideración de quienes instrumentan políticas públicas. En
los 3 niveles de gobierno. Esta consulta se realizará de manera similar a las elecciones que se tienen en las jornadas electorales donde participan los adultos. El tema de la consulta es muy importante en esta ocasión y será inédito además. Es cuál es la percepción que tienen niñas, niños y adolescentes en torno a un tema básico que está en la palestra desde hace ya algunos años, que es la perspectiva de género. ¿Cuál es la percepción que tienen niños y jóvenes en torno a la igualdad de género? Anaya Lechuga especificó que este ejercicio esté enfocado a niños, niñas y jóvenes en un rango de edad de 6 a 17 años. En Chiapas se prevén más de 200,000 participantes a través de 822 casillas que se instalarán en diversos puntos del estado. Tenemos la idea de lograr que más de 200,000 niños, niñas y jóvenes participen en Chiapas, y para ello se va a instalar un mínimo de 822 casillas. Este dato es bien importante porque Chiapas es la quinta entidad con mayor número de casillas, y esto tiene que ver con varias condiciones. Una, porque es uno de los estados que tiene más niños, niñas y jóvenes. Informó para PIP Noticias Dagoberto Zambrano. Y en la capital de Chiapas las protestas son el pan de cada día. Esteban León nos informa que hoy marcharon maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y también maestros idóneos para pedir pagos atrasados y también la entrega de plazas. Esta es la nota. Maestros chiapanecos adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, maestros idóneos y padres de familia, marcharon en Tuxtla Gutiérrez para exigir a la Secretaría de Educación los pagos devengados desde hace 2 años por la prestación de sus servicios, la entrega de plazas, así como la abrogación de la reforma educativa. Los docentes partieron a las 9 de la mañana desde el monumento de la Diana Cazadora hasta el Parque Central, por el Boulevard Belisario Domínguez y la Avenida Central. Frente al contingente iban maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Al arribar al Parque Central, realizaron un mitin frente al Palacio de Gobierno, en donde exigieron fueran atendidas sus peticiones por el gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello. Para PIP Noticias, Esteban León. Bueno, ¿y qué cree usted? Hay un funcionario en Chiapas que no es culpable de nada. Debe ser, yo no sé, el hijo predilecto de Dios. Se trata de don Carlos Eugenio Ruiz Hernández, rector, en mala hora rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, que ahora niega ser el responsable de un adeudo de 500 millones de pesos de esa casa de estudios, como ha negado ser el responsable de una deuda multimillonaria de millones de pesos en la Secretaría de Salud, a la que dejó en bancarrota. Escuche usted lo que nuestro compañero Dagoberto Zambrano nos dice respecto a la santidad de don Eugenio Ruiz Hernández. El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, rechazó ser el responsable de la deuda de unos 500 millones de pesos que ha reportado esta institución. Rector, ¿quién es el responsable entonces? No. Es una deuda histórica y que lo tenemos que analizar y todo. Ruiz Hernández explicó que a través de diferentes instancias y convenios buscará los recursos suficientes para subsanar la deuda. Por otro lado, reiteró que no buscará reelegirse como rector de la UNACH, sino que se reincorporará como docente a la Facultad de Medicina de esta casa de estudios. Informó para PIP Noticias Dagoberto Zambrano. Y en otras noticias, el sector empresarial de Chiapas condenó la decisión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de cancelar este proyecto de la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco, esto tras la consulta que realizó a nivel nacional. Dagoberto Zambrano tiene la información. La cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco es un mensaje negativo para los mercados internacionales, dado el avance significativo que presenta esta obra, consideró Enoc Gutiérrez Cruz, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, filial Chiapas. Pues vemos que con preocupación el desempeño, la señal que se está dando a los mercados internacionales con referencia a la legalidad que puede prevalecer en México
dado que el aeropuerto de Texcoco, la obra lleva un avance significativo, hay una serie de documentos, de contratos que son vinculantes, que son legales y que pues deben de ser rescindidos si es que se llega a la conclusión de que no se va a continuar con esa obra, pues de acuerdo a las leyes. Ante el resultado de la consulta ciudadana, donde el 69.95% de los participantes votó por la construcción de 2 pistas en Santa Lucía y la habilitación del actual aeropuerto de la Ciudad de México, Gutiérrez Cruz declaró que el país está perdiendo la credibilidad institucional y la posibilidad de generar proyectos semejantes. Lo que estamos enfrentando no tanto es el monto de una pérdida de un valor monetario por la inversión física que se ha hecho en el aeropuerto. Lo que estamos perdiendo como país es la credibilidad institucional y lo que estamos perdiendo es la imposibilidad de generar otras acciones semejantes a esta, o puede ser el Tren Maya, en el que ¿qué inversionista va a venir si de repente el ánimo cambia? Informó para PIP Noticias Dagoberto Zambrano. Sobre este mismo tema, solo que en la Ciudad de México, empresarios, industriales, comerciantes, representantes de diversos sectores se pronunciaron también en contra de la determinación que tomó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en torno a la construcción del nuevo aeropuerto, basado en una encuesta que, según dicen los que están en contra de este proyecto, se tomó en base a una consulta del menos del 1% del padrón de mexicanos inscritos en el Instituto Nacional de Electores. Escuchemos lo que dicen empresarios e industriales de la Ciudad de México respecto a este tema. Sin representatividad, ni imparcialidad, ni transparencia, la consulta sobre el lugar de construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dejó en claro que la figura del referéndum será utilitaria solamente para el régimen a punto de estrenarse. Así lo consideraron empresarios, inversores e industriales tras conocerse el resultado de la consulta emprendida de manera unilateral por el grupo de transición liderado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, insistió en que la decisión sobre el aeropuerto debió tomarse en base a estudios técnicos y no bajo criterios políticos populistas. En tanto, Moisés Calaj, prominente empresario y miembro del CEE, advirtió que de cancelarse la construcción del aeropuerto en Texcoco, aparte de cerrar las puertas a México hacia la modernidad, se correría el riesgo de enfrentar tribunales internacionales en virtud de las diversas cláusulas de contrato en materia de construcción que se han firmado, entre las que se encuentran la no ruptura del contrato mismo. En contraparte, este lunes el presidente electo confirmó la cancelación del aeropuerto en Texcoco y la construcción de 2 pistas en Santa Lucía. Esto fue lo que dijo. A través de ustedes damos a conocer al pueblo de México la decisión que hemos tomado a partir del resultado de la consulta ciudadana sobre la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos, de modo que se van a construir 2 pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Se va a mejorar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y se va a reactivar el aeropuerto de Toluca. De esta manera vamos a resolver en poco tiempo
la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. La decisión que tomaron los ciudadanos el día de ayer es racional, democrática y eficaz. Desde que se inició el análisis sobre este asunto, dejamos de manifiesto que quedaban a salvo los intereses de las empresas y de los inversionistas. Hay fondos en el fideicomiso actual que respaldan los compromisos en contratos y en inversiones. Pero además de eso, existe el respaldo, el aval, nuestra palabra, nuestra autoridad moral y política de atender cualquier reclamación. Para PIP Noticias, Ángel Mario Scherate. Pues ahí tiene usted, dice don Andrés Manuel, que esta consulta fue racional. Habrá que preguntarnos qué estaban pensando las muchachas que aparecen en un video rellenando todas las boletas que no pudieron ser utilizadas porque nadie llegó a votar. Dice que es democrática. Democracia cuando le conviene solo a él, porque si nos damos cuenta, del padrón electoral son 90 electores y nada más votaron, 90 millones de electores y nada más votó 1.300.000, con un acotamiento además. Dijeron, Jesús Ramírez, el vocero de Andrés Manuel, el presidente electo, anunció que solo se habían mandado a hacer 1 millón de boletas. ¿Y cuántos votos cree que sacaron? 1.300.000 votos. ¿De dónde salieron los otros 300.000 boletas? Y la tercera dice, eficaz. ¿Dónde está la eficacia de una consulta a la que solo llegó entre el 0.8 y el 0.8 y el 0.8% de los electores a nivel nacional? Aparte, debe recordar don Andrés Manuel que en este país viven 124 millones de ciudadanos y 1 millón, con todo el que realmente hayan votado, no representan, no es mayoría, por lo tanto no hay democracia, no hay eficacia y tampoco hay racionalidad en las matemáticas electorales. Llama la atención que en esta consulta que duró 4 días, el primer día reportaron alrededor de 184,000 votos y posteriormente en los siguientes días se multiplicaron hasta llegar a 1 millón. No sabemos cómo de 184,000 en un día rebasó el 1.000.000 de votantes al finalizar esta encuesta. Con eso que el padre Solalinda ya dijo que Dios y Andrés Manuel son lo mismo, con a veces multiplicaron las boletas como los panes y los peces en el mar. Esta decisión carece de legitimidad, puesto que, como comentas, no reúne ni el 1% del Registro Federal de Electores. Y mira que por Andrés Manuel López Obrador votaron alrededor de 30 millones de ciudadanos y ciudadanas, y de estos 30 millones ni siquiera el 10% participó en su movimiento, no participó en este ejercicio. Participaron, si es que votaron, digamos que si les demos el beneficio de la duda, participó el 3% de las personas que habrían votado por Andrés Manuel López Obrador. Aparte de las irregularidades que ya le comentamos en los días anteriores, pues la falta de certeza, porque no supimos nunca la metodología que se utilizó para realizar esta encuesta, no sabemos tampoco cuánto costó, es imparcial en mi punto de vista, porque en la organización, incluso en la recepción y conteo de votos, pues participaron personas de un partido político que son de Morena, el mismo partido de Andrés Manuel López Obrador, y están decidiendo por un país plural que no necesariamente está con Morena. No es un partido, no somos un país homogéneo, todos morenistas. Deberían de tomar en cuenta que van a gobernar para todos y no solamente para sus simpatizantes. Lo que nos preocupa es que ojalá y no en unos 2, 3, 4 años, en un referéndum con estas mismas características, decidan la reelección de Andrés Manuel, y eso ya sería grave porque estaríamos ahora sí
como Venezuela, a pesar de que Andrés Manuel ha negado la paternidad de Nicolás Maduro en su proyecto para México, pero nos están dando muestras de que por ahí va el caminito y ojalá y los mexicanos pues nos pongamos vivos y evitemos una dictadura en un país que está tratando la manera de salir de su pobreza extrema, de su pobreza normal, digamos, y se supone que Andrés Manuel cumple la expectativa de alcanzar una meta que ningún gobierno, ni panista ni priista, había hecho antes. Yo creo que debemos ser conscientes y debemos estar preparados y para pues, defendernos ante cualquier embestida, ante cualquier intento de sometimiento nacional. Y bueno, para finalizar y antes de irnos a otras noticias, pues esta consulta no pasa por los filtros que en otros tiempos exigió Andrés Manuel López Obrador, tanto para el PREP, el conteo de votos, el conteo rápido, ya se ha dicho en otros espacios esto, que él en 2006 y 2012 pidió casilla por casilla, total transparencia, y este ejercicio lleno de irregularidades, pues simplemente a esto le llama democracia. Como los votos lo contaron puros morenistas, pues ahora vamos a pedir Morena por Morena o Moreno por Moreno para determinarse. En efecto, el 70% de los que acudieron supuestamente a votar, votaron por la preferencia de Andrés Manuel, que era la de construir 2 pistas en el aeropuerto de Santa Lucía, recomponer el actual aeropuerto de la Ciudad de México y rehabilitar el de Toluca, lo cual, según expertos, pone en riesgo el tráfico aéreo de la Ciudad de México. Habría que analizar esta situación. No vaya a ser que en el día inaugural se choquen 2 aviones, que Dios no lo quiera, y entonces ahí sí, don Andrés Manuel, a ver si recurre a sus morenos para que le ayuden. En otra información, les tenemos que en un intento de propulsar a México una nueva oleada de migrantes centroamericanos, se enfrentó con la Policía Nacional Civil de Guatemala en el punto fronterizo, en el puente internacional Rodolfo Robles, en el que murió desafortunadamente un joven de 25 años, hondureño, supuestamente por la herida de una bala de goma en la cabeza. Hoy un grupo de migrantes atravesó a pie el río. Afortunadamente para ellos el agua había decrecido, el nivel del río había decrecido, y pasaron a pie, pero se han quedado varados a la vera del río en virtud del cerco policial que México tendió a lo largo de aproximadamente 2 kilómetros de largo, desde el puente internacional hasta casi la otra aduana fronteriza. Veamos lo que tenemos al respecto. Tras la muerte de un migrante hondureño en suelo guatemalteco la tarde del domingo pasado, al menos 2,000 de ellos cruzaron este lunes a pie el río Suchiate, en su mayoría niños y mujeres, mismos que ante el cerco policial del lado mexicano quedaron estacionados en la ribera de dicho río. Cabe mencionar que, contrario al comportamiento de la primer caravana que en estos momentos avanza por Oaxaca, en este contingente se han infiltrado miembros de las temibles maras salvatrucha, lo que según las autoridades guatemaltecas ha tornado violento, agresivo y peligroso el éxodo de hondureños, a los que en unas horas se unirán unos 600 salvadoreños que salieron de San Salvador el fin de semana pasado. En Tecún-Umán, ciudad fronteriza con Chiapas, el alcalde y autoridades departamentales de San Marcos, apoyadas por el gobierno central, impusieron un toque de queda argumentando la protección de los habitantes de ese lugar, y se permitió que el Ejército y la Policía Nacional Civil tomen el control de ese municipio. Mientras tanto, habitantes de Tecún-Umán se han quejado de agresiones por parte de ciudadanos de Ciudad Hidalgo, del lado mexicano, al ser confundidos con migrantes hondureños, lo que ha generado mayor tensión en la franja fronteriza. Para PIP Noticias, Ángel Mario Xerato. Y bueno, hoy le damos la bienvenida a la odontóloga pediatra Gabriela Obando Gavito. Ella es integrante de la Fundación Granito de Arena y ella nos va a hablar sobre las formas de identificar desde su materia el maltrato infantil en todas sus vertientes. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. El día de hoy lo que estamos haciendo es
promocionando el evento que vamos a tener, que es el tercer Simposio Internacional Infancia, Sexualidad y Vida, que se va a llevar a cabo los días 16 y 17 de noviembre en el Auditorio Constituyentes de la UNACH. Y sí, como lo mencionas, lo que vamos a hacer, bueno, en este día, en el marco del mes que se conmemora el Día Mundial del Abuso Sexual Infantil, sí, vamos a hablar sobre estas características o cómo diagnosticar y tratar algunas lesiones que se dan en cavidad bucal debido a estos actos, ¿no?, al abuso sexual infantil. Gaby, cuéntanos desde tu trabajo si has tenido estos casos en los que has identificado algún tipo de maltrato infantil y qué tan importante son estas revisiones para evitar, para prevenir estas agresiones. Sí, como bien mencionabas, el maltrato infantil es un amplio espectro, o sea, abarca varias entidades. Dentro de ellas está la negligencia, el abuso físico, el abuso sexual y la violencia psicológica, ¿no? Entonces, la negligencia, lo que vamos a encontrar van a ser pacientes que requieren tratamiento, ya sea tanto médico como odontológico, y no es llevado a cabo estos tratamientos, ¿ok? Ya sea por cuestiones sociales, como falta de conocimiento de los padres o como falta de factores económicos para realizar a cabo estos tratamientos. Y en cuanto al abuso físico, el 50% de los pacientes que sufren abuso físico presentan lesiones tanto en cara como en cabeza. Y de este 50% de los pacientes que mencionamos, el 54% son lesiones en los labios. Entonces, pudiéramos encontrar, desde violencia física, abuso sexual o negligencia. En este caso, doctora, las enfermedades de transmisión sexual son susceptibles de encontrarse, por ejemplo, en la cavidad bucal de un niño que ha sido abusado sexualmente. Sí, sí se pueden encontrar. Y que en este caso, si han habido casos de estos en Chiapas, como comentaba mi compañera Isel, ¿hay alguna estadística de cuántos casos? No hay alguna estadística. Lo que pasa es que es justo por eso que se va a hacer el simposio. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento por parte del sector odontológico o las personas que pudiéramos diagnosticar estas o encontrar estas entidades. Entonces, es justo por eso que se va a llevar a cabo. ¿Cómo de qué enfermedades estaríamos hablando que se pudieran transmitir a un niño por la vía genital bucal? Ok, hay muchas infecciones, pero podemos encontrar desde lesiones, por ejemplo, desgarro del frenillo lingual o labial, lesiones en los dientes, equimosis o pequeños moretones, vamos a decirlo de esa manera, y podemos encontrar gonorrea, sífilis, inclusive SIDA puede ser transmitido. Desde lo que tú estudias, desde tu trabajo, en caso de alguna denuncia de abuso sexual, ¿qué tan importante es lo que tú mencionas como evidencia? Ok, mencionaban o se ha encontrado evidencia hasta 72 horas después del acto, inclusive se puede encontrar evidencia e inclusive lo que mencionaban es que a pesar de realizar higiene bucal, se pueden encontrar rastros o evidencia de que se haya suscitado este acto. Entonces, sí sería muy importante que se realizaran las muestras correspondientes en el caso de los pacientes que se sospeche de abuso sexual infantil. Este tipo de trabajo, que me parece muy interesante por parte de ustedes, es tomado en cuenta actualmente en la legislación penal como evidencia forense. Sí. Hay odontología forense, okay. Entonces, de hecho, también se puede llevar a cabo cuando hay evidencia de mordidas, se puede tomar un registro de esta mordida y compararse con la de la persona que es sospechosa de haber realizado el ataque sexual. Entonces, pudiera así compararse en caso de no encontrar muestras de ADN como, no sé, saliva o alguna otra sustancia, alguna otra secreción. Háblanos del granito de arena. Por lo que entiendo, tu participación es una tarea multidisciplinar, es una atención multidisciplinar la que le dan a los niños. Sí. Hay otros especialistas que desde otras áreas les dan atención. Sí, se trata de hacer un apoyo integral a la familia y no solo a la persona, o en este caso al niño que ha sufrido la agresión. Se les atiende en el sector, se les da una orientación psicológica, orientación legal para que ellos puedan realizar, se lleve el debido proceso del
en materia legal de todo lo que es el abuso sexual. ¿Qué tan frecuente son los casos de abuso sexual aquí en Chiapas de niños y niñas? En 2012 me parece hubo un censo de población y se encontraron más de 6.600 ¿cómo se dirían? Posibles casos de niños abusados sexualmente entre 6 y 9 años. ¿Okay? Y ustedes, por ejemplo, en algún caso así, son requeridos por la Fiscalía para realizar este tipo de exámenes o una mayoría de los casos no? No, en la mayoría de los casos no. La Fiscalía tiene sus propios peritos quienes llevan a cabo esta labor. Se llevan a cabo porque yo, la verdad, ahí estamos viendo el caso de Vivians, pero sí, bueno. La verdad es que sí. Ahora, está muy... Háblenos ustedes de simposio, qué temas traen, quiénes los van a impartir. Ok, es un simposio internacional, viene un profesor de Harvard, el profesor Matthew Smith, que nos va a hablar precisamente del abuso sexual en niños con discapacidad. Ok, también hay una una profesora de neurociencias de la Universidad de Guadalajara, quien nos va a hablar de las consecuencias posteriores al abuso sexual. Ok, y bueno, estaré yo también con el tema justo de las enfermedades de transmisión sexual en la cavidad bucal, y habrán igual expertos en un perito, si no me equivoco, que igual nos va a hablar de cómo se toma la declaración infantil en víctimas de abuso sexual. Pues bien, y recuérdanos por favor las fechas y dónde se va a llevar a cabo, quiénes pueden asistir, cómo pueden inscribirse. Ok, se va a llevar a cabo el 16 y 17 de noviembre en el Auditorio Constituyentes de la Universidad Autónoma de Chiapas, y los boletos lo pueden adquirir en la página que es www.fundaciongranitodearena.org para poder inscribirse. Este evento va dirigido a estudiantes de medicina, de odontología, trabajo social, o psicología, o el público en general. ¿Sale? ¿El costo? Para estudiantes es de 300 pesos y profesionistas de 500 pesos. Cabe recalcar que todo lo recaudado es para la fundación, ¿okay? Para apoyar a otros niños, sobre todo en materia de prevención. Pues es muy importante este evento porque México, ya nos decía otra representante de Granito de Arena, Elena Villanueva, que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, y bueno, ahí tienen la invitación. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a ustedes por asistir a PIP Noticias. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, gracias también a ustedes por acompañarnos en este noticiero, en este espacio que es para usted. Los esperamos mañana, me dará mucho gusto estar con ustedes a la misma hora. Gracias, Ángel Mario, por estar también acompañándonos. Gracias, Itzel, gracias también a usted por acompañarnos a esta hora todos los días. Nos vemos mañana martes. Buenas noches.